Vamos al libro de Hebreos y vamos a continuar hablando sobre algunos atributos de Dios, pero pensando en nosotros, en lo que esos atributos son para nosotros. La Biblia realmente dice que de todas las cosas usted debe conocer a Dios. Por encima de todas las cosas debe conocer a Dios. Dios nos manda a amarlo a Él sobre todas las cosas. Por encima del conocimiento de todas las cosas, lo primero es que usted y yo debemos conocerlo a Él. Y hoy vamos a hablar sobre la omnisciencia de Dios. Ustedes saben qué significa la palabra omnisciencia, ¿cierto? Y vamos a empezar entonces leyendo este maravilloso texto de Hebreos, capítulo 4, versículo 13. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Hebreos capítulo 4, versículo 13. ¿Están allí? Leamos todos junticos. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Soberano Dios y Padre eterno, gracias por darnos el privilegio de estar juntos. No venimos a este lugar porque tú estés aquí. Venimos a este lugar porque tú nos has dado este lugar para estar juntos contigo. Tú has estado en todo lugar y estás en nosotros en cualquier lugar. Pero gracias por darnos un lugar para reunirnos, para compartir, para orar juntos, cantar juntos y aprender juntos. Yo ruego tu misericordia, Dios, para conocerte un poco más. Tu palabra es clara que nadie te puede conocer si tú no te das a conocer. Pero tú, Señor, te has dado a conocer a cada uno de los que por la gracia tuya hemos podido conocer a Jesús como Salvador. Y tú has enviado a tu Hijo para que el que conoce al Hijo te conozca a ti, el Padre, y a la vez conozcamos al Espíritu y por el Espíritu conozcamos la palabra. Y hoy nos disponemos para conocerte un poco más a través de tu Espíritu en tu palabra. Y rogamos para que el conocimiento tuyo cambie nuestras vidas. Y gracias por poder conocerte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. No existe cosa creada que no sea visible en la presencia de Dios. No hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Sea visible o sea invisible, ante el Señor todo es visible. La Escritura dice que delante de Él no hay oscuridad. Delante de Él no hay oscuridad. Cuando llega la oscuridad, para nosotros todo es blanco y negro, y la mayor parte es negro. Pero delante de Dios todo está claro. No hay nada oculto. Dice más bien, todas las cosas, incluyéndolo a usted que no es una cosa ni yo, somos personas. Todos estamos desnudos, escuche, desnudos y expuestos ante los ojos de aquel que nos hizo y ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. No hay nada oculto en ti ni en mí delante de Él, no lo hay. No hay nada que haya estado oculto jamás ante los ojos de Dios, ni que pueda ocultarse ante los ojos de Él. Por eso el salmista dice: ¿a dónde huiré para esconderme? Donde quiera que yo vaya, allí estás tú. Y quiero, hermano, que miramos básicamente este tema. Y podemos definir básicamente así la omnisciencia de Dios. Dios lo conoce todo. Todo lo posible, todo lo real, todos los acontecimientos, todas las escrituras del pasado, presente y futuro. Todo lo conoce. Él conoce perfectamente todo detalle en la vida de todos los seres que están en el cielo, que están en la tierra y los que estarán aún en el infierno. Él lo sabe todo. No acontece nada porque Dios sencillamente lo sepa. Todo acontece porque Dios lo planeó de alguna manera. Y como Él tiene un plan perfecto, Él tiene conocimiento de todo, de los detalles más minuciosos. Y una de las cosas que he aprendido de esto es a descansar, porque es necesario que para que acontezca aquello, acontezca esto. Y si no acontece esto, no acontecerá
aquello. Ustedes lo han visto en la parte académica con un concepto de causa y efecto. Todo efecto tiene una causa y toda causa tiene un efecto. Pero todo ello se resume sencillamente en Dios. Dios es la causa de todo y todo efecto tiene su causa en Dios. Y quiero, hermanos, que entendamos estos principios para que nosotros descansemos en la gracia de Él y podamos mirar las Escrituras. Y vamos al Salmo 139, porque el Salmo 139 es un salmo maravilloso que habla no solamente de la omnipresencia de Dios, sino también de su omnisciencia. Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. Y es una de las cosas, hermanos, que me ayudan a mí a descansar en todo. Él sabe todas las cosas. Y recuerden, hermanos, que fue al atributo que el apóstol Pedro acudió cuando se sintió presionado por las palabras de Jesús. Jesús le dice 3 veces: Pedro, ¿me amas? Sí. Pedro, ¿me amas? Y le preguntó la tercera vez y Pedro se sintió triste de que le preguntara: ¿me amas? Y le dice: Señor, tú lo sabes. No tienes por qué preguntarme. Tú lo sabes. Cuando nosotros estamos en cualquier inquietud, qué bueno acordarnos de esto. Cuando estamos acechados, juzgados, oprimidos, qué bueno que usted se acerque a la presencia de Dios. Dice: Señor, tú sabes la verdad. Tú lo sabes. Y como dicen vulgarmente, tú lo sabes con pelos y señales. No hay nada que se te escape a ti. Pero en el Salmo 139, quiero que vayamos allí un momentico y miremos varias cosas que dice el Salmo 139. Porque el Salmo 139, hablando de la omnisciencia de Dios, el Salmo dice primero que Él conoce mi sentar y mi levantar. En el versículo 1 es: oh Jehová, tú me has examinado y tú me conoces. Él sabe todo. Tú has conocido mi sentar y mi levantar. A veces, focosamente, decimos que a veces nos sentamos en la orilla de la cama y no sabemos si nos vamos a levantar o a acostar, ¿cierto? Pero Dios lo sabe todo. Él sabe cuando me siento, Él sabe cuando me levanto. La idea de aquí es que Él conoce cada movimiento de nosotros. Él lo sabe. Y antes de que nosotros lo hagamos, Él lo conoce. Por eso no hay un movimiento, no hay un pensamiento, no hay una acción, no hay un sentimiento que nosotros hagamos que el Señor lo coja de sorpresa y que diga: oh, no. No hay sorpresas delante de Dios. No ha habido nada que le haya sorprendido a Él, ni nada que lo haga vislumbrarse. Él lo sabe todo. Pero el Salmo dice también que no solamente conoce mi sentar y mi levantar, sino que Él entiende desde lejos mis pensamientos. Si yo me voy hacia atrás y me acerco allá a Haider, y Haider ni sabe que voy para el lado de él, pero me imagino que yo voy a hablar con Haider allá y decirle: Haider, ¿por qué no se sienta, hermano? Si Él fuera Dios, antes de que yo arranque de aquí y antes de que yo me vaya a ir, Él sabe que yo voy a acercarme a decirle eso. Es interesante lo que dice este texto. ¿Has entendido mis pensamientos desde dónde? Desde lejos. ¿Y desde cuándo el Señor entiende mis pensamientos? Desde siempre. ¿Sabe que la Escritura dice que los pensamientos del hombre son de continuamente el mal? Eso lo sabe Dios. Dios sabe que mis pensamientos y tus pensamientos de continuamente son el mal y que nunca son acercarse a Él. Por eso Él se acercó a nosotros y por eso vino para cambiar mi manera de pensar, y por eso quiere que usted escuche su palabra para cambiar mi manera de pensar, porque Él conoce nuestros pensamientos. Y lamentablemente delante de Él sus pensamientos no son buenos. No son buenos. No son buenos. De hecho, la Biblia dice, el Señor dice en Isaías: mis pensamientos. ¿Usted alguna vez ha considerado eso? Él entiende mis pensamientos, y cuando el Señor evalúa mis pensamientos, Él me dice: oye, Javier,
Nunca tus pensamientos han sido mis pensamientos, ni mis pensamientos son los suyos. En otras palabras es, oye, no pensamos igual. No pensamos igual. Una vez les comenté que estaba en una reunión de jóvenes y el muchacho leyó algo en la Biblia y dice, pastor, Dios piensa como yo. Todos soltamos la risa. No recuerdo realmente qué estábamos hablando, pero Dios quiere que nosotros pensemos como Él, pero Él no piensa como nosotros. De hecho, nuestros pensamientos no se parecen en nada a los de Él. Pero ¿saben qué es lo maravilloso para mí y para ti en la ciencia? Que Él conoce cómo pensamos. ¿Cómo pensamos? Si te fueras a casar, hablo aquí con un soltero, ¿cierto? Hablo allá con dos solteros, allá, Camilo. Y ahí voy a hablar con el hermano, pero el hermano está casado. Eso, muestra el anillo, yo estoy casado, que vean todos. Camilo, si usted conociera los pensamientos de una muchacha, y los oyera y los entendiera, y oyera como Dios oye, ¿te casarías con ella? Ahora la misma pregunta para nosotros que estamos casados. Si hubiese sabido cómo pensaba, qué quería, mejor no sigo preguntando. Pero lo maravilloso de esto es que Dios sabía todo de nosotros de antes de la fundación y así mismo nos amó. Él no se sorprende de nada, de nada, de nada. Y yo doy gracias a Dios porque nunca sorprendo a Dios, nunca. Y doy gracias a Dios porque a pesar de mí, Él decidió amarme sabiendo qué pienso. Porque yo creo, hermano, yo creo que de todas las cosas que nosotros somos y hacemos, lo que más cuidamos es que alguien mire lo que nosotros pensamos. ¿O no es así? Hermana, si ya viéramos la mente y pudiéramos leer sus pensamientos, terrible. Usted se ve muy buena por fuera, hermano. Pero es maravilloso pensar esto en las Escrituras. Él conoce mi sentar y mi levantar, cada movimiento de nosotros. Él entiende desde lejos mis pensamientos y Él escudriña, escuche, mi andar y mi... Él sabe por qué camino y sabe por qué descanso. Él lo sabe. Él sabe cuando yo avanzo y por qué avanzo, y Él sabe cuando me siento y por qué me siento. Él lo sabe todo. Recuerda cuando estaban en Getsemaní, el Señor le dice a ellos, oren, pero Él sabía que no iban a orar. Y regresó y le dice, no pueden orar conmigo una horita. Y vuelve y se va y vuelve y vuelve, y la misma cosa, parece que fueron 3 horas en la misma cosa. Pero al final les dice que descansa. Pero no le duró mucho descanso, le dice, el que me va a entregar ya se acerca. Y el Hijo del Hombre tendrá que ser entregado en manos de niños. Él escudriña mi andar y mi reposo. Y sabe que, hermanos, esto me ha ayudado a mí mucho en el trabajo pastoral, en el trabajo de padre. Él sabe el andar de mis hijos, aunque yo no lo sé. Él sabe el descanso de mis hijos, aunque yo no lo sé. Él conoce los pensamientos de mis hijos. Él sabe sus movimientos. Y qué bueno es conocer la omnisciencia de Dios cuando oramos. Señor, ¿tú lo sabes? Todo. Y descansar. Eso es cuando uno como padre, que el hijo está por fuera y uno no sabe dónde está y él apaga el celular y no contesta y dónde estará y con quién estará. Qué bueno es acordarse de la omnisciencia de Dios y decirle, Señor, yo me duermo. Si Él llega, yo le hablo, y si no llega, tú sabrás qué hacer con Él, pero yo descanso. Qué bueno es conocer la omnisciencia de Dios. El Salmo 139 es un salmo de David, y David es un rey, tiene enemigos por todas partes. Uno de los reyes que más tuvo enemigos fue David. Y los salmos están llenos de súplicas y de enemigos que acechan contra él, que están esperando que se muera, como buitres esperando alrededor. ¿A qué horas cierran los ojos para caer encima? Pero él dice, ¿tú lo sabes? Todo. Él escudriña mi andar y mi reposo, pero Él también, a Él todos mis caminos le son conocidos. La palabra caminos, por lo general en la Biblia, tiene que ver a mis decisiones. No hay camino del hombre si no hay decisiones. ¿Para dónde va Él? Para donde decidió ir. Eso es todo. ¿Qué está haciendo aquel? Lo que decidió hacer. Cuando se habla de caminos, se está hablando de decisiones. Y todas mis decisiones
internas y externas, Dios ya las conoce. Por eso a Dios no le tomo de sorpresa nunca, 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 nunca. Al contrario, Él es el que nos sorprende. Que tomando nosotros las decisiones que tomamos, Él siga siendo el Dios que siempre ha decidido ser con nosotros. Y Él sabe de todas mis palabras. El versículo 4 dice: pues aún, escuche, aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, ¿tú la sabes? Todas. Él sabe lo que yo voy a hablar mañana, pasado mañana. De hecho, si usted piensa en 100,000 años adelante, Él sabe lo que voy a estar hablando a esta hora, aunque allá no habrá esta hora. Pero Él sabe lo que yo voy a estar hablando o lo que voy a estar haciendo. Todo lo sabe. Ese es el Dios que nos salvó, el Dios a quien adoramos, el Dios a quien hay que temerle, el Dios omnisciente. Y podemos definir esto como la omnisciencia de Dios. Él conoce mi sentar, Él entiende. Él conoce, Él entiende, Él escudriña, Él sabe los caminos, Él sabe de mis palabras. ¿Sabe que dice la Biblia? Que una cosa es lo que yo decido hacer y otra cosa es lo que Él decide dejarme hacer. Una cosa es lo que yo decido decir, pero otra cosa es lo que Él decide dejarme decir. Por eso cuando Dios te deja decir a ti lo que tú quieres decir, usted corre peligro. Escúchame. Cuando Dios nos deja a nosotros decir lo que nosotros queremos decir, nosotros corremos peligro. Porque por nuestras palabras seremos juzgados. La única palabra que no nos va a juzgar, que salga de nuestra boca, es la palabra de Él. Cuando decimos la palabra de Él, estamos libres. Pero cuando decimos la palabra de nosotros estamos en peligro. ¿Sabe por qué? Porque como nuestros pensamientos no son los pensamientos de Él, las palabras que digamos tampoco serán las palabras de Él. Recuerden que primero pensamos, después hablamos. Por lo general las palabras nuestras son la expresión de nuestra manera de pensar. Por eso, hermanos, qué maravilloso es conocer al Dios omnisciente. Ahora, y si hablamos de la omnisciencia de Dios y nuestros secretos, ¿qué tal si hablamos de la omnisciencia de Dios y nuestros secretos? Pregunta, ¿Dios conoce tus secretos? ¿Dios sabe lo que hemos hecho detrás de la puerta? Sí. Una pregunta general que no quiero que contestes, pero sí quiero que pienses. Los que estamos casados, ¿nuestro cónyuge conoce todo lo que nosotros hicimos antes de que esa persona nos conociera? ¿O él conoce todo lo que hemos hecho después de estar casados? Y si lo conociera, ¿qué pasaría de pronto con el matrimonio? Dios lo sabe. Dios lo sabe. Y aquí no es importante si tu esposa, tu esposo no lo sabe. Y gracias a Dios que no lo sabe, porque si lo supiera de pronto la dañaríamos, se le acabaría todo. Pero lo importante es que el juez del universo lo sabe todo. Todo. La verdad es muy solemne realmente. Es muy solemne saber esto. ¿Cuán solemne es este hecho? Que nada puede ser escondido a Dios. Ezequiel capítulo 11 dice al pueblo de Israel: nada puede ser escondido a Dios. Siempre he considerado que es una cosa completamente absurda tratar de hacer algo a escondidas. Y todo el que se esconde a hacer algo, ese algo está mal hecho. ¿O no es así? Siempre que usted pretenda hacer algo a escondidas o que nadie te vea, estás cometiendo la cosa más absurda y estás actuando en la ignorancia más terrible y no estás considerando realmente a Dios en ese momento. Te estás escondiendo de los hombres, pero no de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron, ellos no tenían un rancho donde esconderse, solo un huerto, y por eso escogieron, no les quedó otra alternativa que buscar un árbol para esconderse. Adán, Eva, ¿dónde están?
Y no respondían. Muchachos, ¿qué se hicieron? Escuchamos tu voz en el huerto y nos escondimos detrás de los árboles. ¿Un árbol puede ocultar? Y lo interesante es que si Dios está arriba, cuando Él mira, todo se ve por abajo. El árbol podría ocultarlo a uno de alguien que está al lado, pero no el que está arriba. Y nosotros le ponemos techo y placas a las casas para que el de arriba no nos vea a nosotros. ¿O no es así? Para que lo que hay arriba no nos caiga y el de arriba no se vea. Pero es interesante, a veces cuando veo algunas películas veo que hay aparatos que pueden ver a través de las paredes y los techos. Ahora, si el hombre puede hacer aparatos con infrarrojo que pueden ver a través de paredes, muros y techos, ¿quién puede ocultarse ante los ojos de aquel que lo ve todo y lo sabe todo? Vamos a mirar algunas cosas, hermanos. Dice la Biblia, diles, yo he sabido que los pensamientos que suben de vuestros corazones, de vuestros espíritus. El Señor le dice a este pueblo, yo he sabido los pensamientos que suben de vuestros espíritus. Porque la verdad, los pensamientos no están en este cerebro, los pensamientos están en el espíritu, pero suben a la mente, del espíritu van a la mente y en la mente se procesan para ponerlos en acción. Por eso cuando yo estoy pensando en el espíritu, y cuando actúo en el cuerpo, pero moldeado por el espíritu. Y si mi espíritu está mal, ¿cómo estará mi relación con Dios? Que es la única parte de mi cuerpo que realmente se relaciona con Dios. Es el espíritu humano que se relaciona con el Espíritu Santo, y es el espíritu humano que me permite relacionarme con Dios. Ningún ojo humano vio a Caín cuando asesinó a su hermano, pero su creador fue testigo del crimen, ¿cierto? Vamos un momentico allá. Génesis 4. La omnisciencia de Dios, hermanos, porque yo quiero que usted piense cuántas cosas ha hecho o hemos hecho pensando que nadie nos ve. Nos sentamos a la mesa a hablar de los demás hermanos y los hermanos no están, pero Dios está. Nos apartamos de los hijos para que los hijos no oigan cuando vamos a hablar de esto o aquello, pero Dios está. Nos apartamos a solas para hacer cosas, pero Dios está. Y en Génesis capítulo 4, Dios llama a Caín después de que Caín mata a Abel, ¿cierto? Y Dios le dice en el versículo 6, entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Recuerda que aquí es donde ellos están, Dios está evaluando la ofrenda de ellos, y Caín se pone molesto. ¿Y quién vio que Caín se había puesto molesto? Dios. Después Caín se levanta contra su hermano, le dice vamos al campo, versículo 8, se levanta contra su hermano y lo mata. Pero en el versículo 9 vuelve Dios a hablar con Caín, porque es interesante, Dios trató de hablar con Caín para que Caín no matara a su hermano. Cuando Caín, Dios ya entendió muy clarito y sabía claramente lo que Caín iba a hacer. Sus pensamientos fueron delante de él descubiertos y él trató de ayudarle en esa parte para que él se arrepintiera. Por eso Caín es culpable, porque Dios estuvo buscando que se arrepintiera. Las preguntas que le hizo fueron buscando arrepentir, pero él no lo hizo. Siguió su plan. Y en el versículo 9 entonces ahora le pregunta Dios a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Pregunta, ¿Dios sabía dónde estaba? Sí. ¿Qué está buscando Dios con esta pregunta? No está buscando condenar ni matar a Caín, porque Dios es misericordioso y compasivo. Y a pesar de que Caín debía morir, porque la Biblia estableció al principio que no podían derramar sangre humana, y el que derramara sangre humana debía morir. Pero Dios en su misericordia no viene a condenarlo, viene a buscar que se arrepienta. Pero no hay arrepentimiento en el hombre si Dios no lo concede. Y por eso Dios le pregunta, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él, en lugar de compungirse y arrodillarse y decirle, Señor, perdóname, lo acabo de matar, ¿qué dice? No sé. Mire la ignorancia de nosotros tan terrible. Nosotros tratamos de ignorar lo que hacemos y pensamos que Dios tampoco lo va a saber.
y lo terrible del engaño del pecado. Otros pretendemos saber que no sabemos o ignorar lo que hicimos y pensamos que Dios tampoco lo va a saber porque yo no se lo voy a decir. ¿Y quién más se lo va a decir si yo no se lo digo? Por eso algunos pretenden guardar secretos para que nadie los sepa, pero Dios lo sabe. Por eso él responde, no sé. Y aparte de eso es grosero. ¿Cuándo me pusiste de guardián de mi hermano? Entonces Dios le dice, yo sé lo que hiciste. Es interesante. Versículo 10. Él le dijo, ¿qué has hecho? Ya le está diciendo, yo sé lo que hiciste. Y la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Hermanos, es maravilloso entender este principio. Ahora, Sara podía reír por su incredulidad oculta en la tienda, mas Jehová la oyó. Vamos a ese texto de Génesis 18. Y podríamos trabajar toda la mañana mirando ejemplos de la omnisciencia de Dios y la torpeza nuestra, hermanos, de ignorar a Dios. En Génesis capítulo 18, cuando Dios viene a Abraham a decirle a los 90 años, ¿cierto?, de Sara y a los 100 de Abraham, porque Sara tenía 90 o al menos por ahí 89, 90 y Abraham ya en sus 99, 100, a decirle que va a tener un hijo. Y Sara soltó la risa por allá escondidita. Las damas le da por reírse en lo oculto, ¿cierto? Usted ha visto, no sé si ha visto a su esposa cuando uno está por ahí con los amigos charlando y ella en la cocina riéndose. Se ríen en silencio. Se rió pues Sara entre sí diciendo, después de que yo estoy vieja, ¿tendré deleite otra vez con mi marido, siendo también mi señor ya viejito? Entonces Jehová dijo a Abraham, y yo creo que el Señor habló durito, para que Sara escuchara. Recuerde que el Señor está hablando con Abraham allí, porque está en forma humana en el ángel de Jehová hablando con Abraham. Recuerde que la historia cuando se destruye Sodoma y Gomorra y él queda ahí para charlar con él. Dice, entonces, ¿por qué se ha reído Sara diciendo? Porque no solamente escuchó lo que ella pronunció en su risa, sino lo que sintió lo que dijo en su corazón, porque ella lo dijo en su corazón, no lo dijo en voz alta. El Señor escuchó la risa de Sara y escuchó sus pensamientos. Y dice, ¿por qué se ha reído Sara diciendo? ¿Será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? Y al solo decir será cierto, está poniendo en duda la palabra de Dios. Y yo quiero seguirle rogando a muchos hermanos, porque no es cuestión de pronto de corazón, pero de palabras. Y yo quiero ayudarles también a que también corrijamos algunas palabras. Nunca se le ocurre en la oración, porque muchos oramos aquí así. Nunca se le ocurre decirle al Señor, Señor, si tú puedes, ayúdame. Porque estás poniendo en duda el poder de Dios. No lo hagas. Porque cuando usted está buscando ayuda de parte de Dios, lo primero que tiene que exaltar es su poder. Lo primero, Señor, yo sé que tú puedes. Más bien dígale, si quieres, hágalo. Si no, no, pero yo sé que puedes. Pero nunca se te ocurra volver a decir, bueno, si lo vuelve a decir, yo no le volveré a decir. Pero muchos de aquí oran así. Señor, si tú puedes, sánalo. Si tú puedes, ayúdalo. No lo vuelvas a hacer. Porque al igual que Sara, estarás buscando que Dios te reprenda. Porque estarás mostrando incredulidad en Él. ¿Qué dijo Sara? ¿Será cierto? ¿Será cierto que he dado a luz siendo vieja? Pues si el Señor lo dijo, ¿es cierto o no lo es? El Señor es veraz. Y si usted cree que el Señor es veraz, sabrás que todo lo que Él ha dicho es verdad. Que Él tenga misericordia de mí y no me pague conforme a lo que merezco y no me dé lo que yo merezco es otra cosa. Pero lo que Él dice es cierto. Y usted más vale que lo crea y yo también. Entonces, Sara habló en su corazón y dijo esto en su corazón. Dios oyó su risa y Dios oyó su corazón. Por eso le dijo el Señor a Samuel, Samuel, no mires a tu parecer,
Porque ustedes miran lo que pueden ver con sus ojos, mas yo miro el corazón. Y sabe que es uno de los atributos que me da paz a mí y de darle paz a usted. A veces decimos muchas cosas y pueden ser malentendidas, pero Dios sabe nuestro corazón. Y usted debe descansar sobre lo que usted quiso decir y lo que Dios oyó. ¿Sabe que dice la Biblia que a veces dice la Biblia que nosotros no sabemos orar? ¿Cuántos de aquí sabemos orar? Según Dios. Ninguno. Por eso si usted llega y le dice a alguien, uy, ¿cómo ora ese hermano de bonito? Está diciendo que Dios es mentiroso. ¿O no es así? Porque Dios dice que no hay ninguno que ore bonito. ¿Quién es el que ora bonito de nosotros? El Espíritu Santo. Pero cuando usted dice, uy, hermanos, sí ora bonito, no está adorando a Dios, está alabando al hombre. Y como nosotros no sabemos orar, cuando oramos, por nuestra oración no es la que llega al cielo. La oración que llega al cielo es la que el Espíritu Santo hace por nosotros. Es como si el Espíritu Santo le estuviera traduciendo a Dios, ¿cierto? Como si el Espíritu Santo le estuviera traduciendo a Dios. He conocido a algunos traductores que me dicen, el gringo no sabe lo que yo estoy diciendo, porque si la gente supiera lo que el gringo está diciendo, qué cosa, oiga. Hermanos, gracias al Padre que escucha al Espíritu y no a nosotros. Y el Espíritu gime con gemidos indecibles, porque Él sabe cuál es la intención de nuestro corazón al orar. Porque si las palabras de nosotros llegaran a la presencia de Dios como la decimos, ofenderían a Dios todo el rato. Pero Dios lo sabe todo. Acán, recuerden Acán en Josué 7, un soldado del ejército de Israel, al mando de Josué. Dios le dijo al pueblo de Israel, Jericó será para mí. No tomarán nada de Jericó, matarán a todos y no tomarán nada. Quiero que dejen todo eso allá sepultado, todo, oro, plata, todo, no tomarán nada. Jericó será consagrada para mí, será bendita para mí, para ustedes será maldita. Y maldito aquel que tomare algo. Y si alguien toma algo, maldita será la nación por haberlo tomado. Y es un principio en la Biblia. Todo lo que le pertenece a Dios es peligroso para nosotros. Si lo tomamos. Lo que es de Él es de Él. ¿Y qué pasó con Acán? Robó un lingote de oro. ¿Y por qué lo robó? ¿A quién le pertenecía? A Dios. Él llegó a matar gente y debía matar a todo mundo. No deben dejar nada vivo excepto a la ramera, no más, y a su familia que se estaban en casa, nada más. Todo lo que en todas las guerras, todo el botín era del ejército, pero en este caso le pertenecía a Dios. ¿A quién robó acá? A Dios. Porque Dios dijo, eso es mío. Y él vio un lingote de oro, vio algunas mantas, vio algunas cosas valiosas y bonitas. Las tomó, las guardó, no sé de qué manera las encaletó, las llevó y terriblemente fue al cuarto de su pieza, de su tienda, y lo enterró en la mitad de su tienda, donde nadie se dio cuenta. Me gustaron esas cosas, me quedé con ellas y las he enterrado en mi tienda de campaña poniendo el dinero en el fondo. Nadie lo vio. Nadie lo vio. Pero Dios lo vio. Y a causa de eso, ellos perdieron la guerra contra la ciudad de Ai. 36 soldados creo que murieron por culpa de Acán. Y después Acán, su tienda y todo lo que tenía fue destruido por Dios, por no haber considerado que Dios lo ve todo y Dios lo sabe todo. Hermanos, es peligroso estar frente a un Dios así. Es peligroso. Es peligroso. Y la exhortación que Dios nos hace en el libro de Hebreos hay que tomarla en cuenta en todo lo que decimos, hacemos o pensamos. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios así. Un Dios vivo y verdadero. Los dioses de las naciones y los dioses de nuestros pueblos tienen oídos,
¿cierto? Pero no oye. El Dios de los cielos tiene oído y lo oye. Pregunta, ¿hay algo que Dios no pueda oír? Dios oye todo, aún los insultos, las abominaciones más terribles, Él las oye. El hecho es que no le agradan, pero las oye todo. Algunos dicen, esas oraciones Dios no las oye. Sí, Él las oye. Porque es un Dios vivo. Y una persona vivo oye todo. Y el Dios de los cielos oye lo que se oye y lo que no se oye. Así como ve lo que se ve y lo que no se ve. Porque Él es Dios, el Dios de nosotros. David se tomó mucho trabajo en esconder su iniquidad. Tomó una mujer, adulteró con ella, nadie más lo supo. Hizo un plan en su corazón para buscar que el marido se acostara con la mujer, para que le achacaran el hijo al marido y no a él. Dios obró. Entonces, como no se dio, hizo el plan de matar al marido y lo mató y nadie se dio cuenta, excepto allá el soldado, el general, sin saber de pronto por qué. Pero Dios mandó a uno de sus siervos a decirle: tú eres aquel hombre, el hombre que debe morir. Porque no hay cosa oculta en la tierra que no haya de salir a la luz. Y no hay cosa escondida que no haya de saberse en público. Mira, hermanos, todo lo que usted piensa en su corazón y lo que yo pienso en mi corazón un día será público. ¿Sabe por qué? Porque alguien ya lo oyó. Alguien ya lo oyó. Por eso, hermanos, humillemos nuestro corazón. Tal vez Dios tenga misericordia. ¿Sabe que lo único que va a servir en el día del juicio es la misericordia de Dios? Y la Biblia dice: si mi pueblo, escuche, si mi pueblo confiesa sus pecados y se aparta, yo tendré misericordia. Y la misericordia es el único atributo de Dios que triunfa sobre el juicio. El único atributo de Dios que triunfa sobre el juicio. Porque su amor vino por su misericordia, su gracia vino por su misericordia, por la misericordia de Dios vino Cristo, y con Cristo vino la gracia, la salvación y la bondad de Él. Por eso, hermanos, es maravilloso entender estos principios. Y vamos a leer este texto. Ustedes, todo esto lo pueden leer en casa. Pero número 32, vamos a números 32, 23. Las tribus de Israel, las que estaban al oriente, la tribu de Rubén y la media tribu de Manasés, que se quedaron al oriente y que decidieron pasar con las otras tribus para ayudar a las otras tribus a conquistar la tierra. Y después de conquistar la tierra tenían que volver otra vez a su casa. Josué, bajo la dirección del Espíritu Santo, les hace hacer una promesa y ellos la hacen. Y Dios o Josué pone como testigo allí a Dios. 32, 23. ¿Están allí? Voy a leer desde el versículo 20. Entonces le respondió Moisés. Bueno, allí así ellos están antes de entrar. Si lo hacéis así, y si os disponéis para ir delante de Jehová a la guerra, y todos vosotros pasáis armados el Jordán delante de Jehová hasta que haya echado a sus enemigos delante de sí. Y si el país sojuzgado delante de Jehová, y sea el país sojuzgado delante de Jehová, y luego volveréis y seréis libres de culpa para con Jehová y para con Israel, y esta tierra será vuestra heredad delante de Jehová. Versículo 23. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Miren, hermanos, una de las cosas terribles que a veces los creyentes no consideramos es que toda promesa que se haga nunca se hace delante de las personas, siempre se hace delante de Dios. Por eso Dios le dijo a sus discípulos: es mejor que no prometan. Es mejor que no prometan y hagan, en lugar de que prometan y no hagan. Porque Dios lo oye todo, hermanos.
Y Dios ha sabido de todas mis promesas y de todas mis equivocaciones. Él lo sabe. Yo puedo descansar en la omnisciencia de Dios, pero también hay que acudir a su misericordia, porque Él lo ha oído todo. Pero si lo hacéis así, he aquí que habréis pecado contra Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. La verdad, hermanos, es que humanamente hablando, si nosotros, no hablemos de nosotros como pueblo, si los seres humanos, los hombres, pudiéramos despojar a Dios de su omnisciencia, el hombre descansaría. Pero ningún humano en su conciencia puede ignorar que Dios lo sabe todo. Y la cosa más terrible para los seres humanos es saber que Dios lo ha oído todo, lo oye todo y lo ve todo, y todo lo va a traer a juicio. Desde que tuvimos en el vientre de la madre hasta el día de morir, ¿o no es así? Una de las bendiciones de parte de Dios para ti, para mí, para que descansemos, es que usted nunca va a estar en juicio, son sus obras. Y si se trata de obras, no se preocupe, porque ni usted ni yo somos inocentes, todos somos culpables. Porque las únicas obras que Dios va a premiar jamás serán las suyas ni las mías, solo las de Cristo en nosotros. Y hay que descansar porque Él lo sabe todo, pero hay que buscar que Cristo sea quien gobierne en nosotros y no nosotros los que actuemos. Por eso, hermanos, es bueno pensar esto en nosotros. Porque a veces Dios es omnisciente, sí, pero no pensamos en las consecuencias de ello. O en las bendiciones también. Porque es una bendición saber que Dios lo sabe todo. Hay gente en la tierra que juega con esto. Como que hacen algo malo y se ponen a esperar a ver qué pasa. Si cae un rayo, si se mueren, no pasó nada. Como decir, Dios como que no se dio cuenta. Y algunos por esta razón dicen, no, lo que la Biblia dice es mentira. Vea, yo cuántas veces le he embarrado y Dios no ha hecho nada. Él tiene un día, Él tiene solo un día para hacer juicio. Y hay un día en que traerá todas nuestras obras a juicio, todas tus decisiones, mis decisiones, tus acciones, mis acciones, tus pensamientos, mis pensamientos, tus intenciones y mis intenciones las traerá a juicio. Por eso es terrible pensar sin Cristo, es terrible actuar sin Cristo, es terrible sentir sin Él, es terrible estar sin Él. Por eso hay que seguir muriendo a nosotros para que Él viva. Muriendo a nosotros para que Él viva. En el libro de Romanos capítulo 8, versículo 7, dice la Biblia muy claro que toda intención de nuestra carne es enemistad contra Dios. Y por eso yo les reto, hermanos, el Señor ha hablado mucho a mi corazón de cuidarme, de cuidarme cuando oigo, no hacer juicio, y de cuidarme cuando hablar tampoco. Porque nosotros hacemos juicio hablando y juicio oyendo, pero no hacemos un justo juicio, sino un juicio muy humano y no el juicio del Señor. Y este texto, ¿por qué? Porque ese texto dice muy clarito, en el capítulo 8, versículo 7, los designios de la carne, los tuyos y los míos, son enemistad contra Dios. O sea, todo lo que yo decido en mi carne, todo lo que yo decido en mi carne, a Dios le desagrada. A Dios le desagrada, es enemistad contra Él, dice. Porque no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Por eso no hay virtud más grande que aquel que sabe obedecer. No hay peligro más grande que querer mandar. No hay peligro más grande que querer ser primero. Y no hay virtud más grande que aprender a obedecer y ser el siervo. ¿Sabe por qué? Porque el siervo hace lo que le manda. El amo tiene que cargar la responsabilidad de responder por lo que manda y por lo que hace el siervo. Por eso Dios quiere que nosotros seamos solo siervos y no más. Y todo lo demás se lo dejamos a Él. Vamos a mirar, vamos al libro de Oseas, capítulo 7, versículo 2. Oseas, así como hablan algunos. Oseas, capítulo 7,
versículo 2. Voy a leer versículo 1 hasta el 3 para entender el versículo 2. Oseas 7, 1 al 3. Pero voy a enfatizarme en el 2. Dice el Señor, mientras yo curaba a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria. ¿Y por qué? Dice, porque hicieron engaño. Y entra el ladrón y el salteador despoja por fuerza. Y no consideran, escuchen, y no consideran en su corazón que tengo en memoria que toda su maldad. Ahora les rodearán sus obras, delante de mí están. Yo doy gracias a Dios al leer este texto por Jesucristo. ¿O no? Porque gracias a Cristo, ¿cuántas maldades mías están delante de Él? Ninguna. Ninguna, hermano, ninguna. Pero ¿cuántas de mis obras están delante de Él? Todas. Miren la diferencia, hermano. Allí Dios puede hablar así porque aún no había venido Cristo. Y las maldades de ellos estaban tapadas con sangre de corderos, pero no estaban quitadas. Yo doy gracias a Dios porque hoy han sido quitadas por la sangre de Cristo. Amén. Por eso el texto dice, y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Esto sigue vigente para el impío, pero no vigente para el creyente. Esto sigue vigente para el impío, pero no vigente para el creyente. Y cuando usted vaya a hablar con el impío, lea este texto. Porque para el impío es real. Si no está en Cristo, Jesús, pero no para nosotros. Pero para usted y para mí, déjame decirle, todas tus obras están delante de Dios. Buenas o malas, ¿las están? Dios, escúchenme, hermanos. Voy a decirlo así. Dios ya perdonó todos tus pecados y tus iniquidades y las mías. Y en este momento no está teniendo en cuenta ningún pecado, ninguna iniquidad, porque ya lo perdonó. Pero todas nuestras obras, sean buenas o sean malas, las está escribiendo. Y todas nuestras obras están delante de Él y todas van a ser traídas a juicio. Porque ya nosotros fuimos perdonados de todos nuestros pecados y no tenemos cuentas pecaminosas con Dios, pero somos responsables de todo lo que hacemos ahora. Porque usted y yo somos conscientes de por qué hacemos cada cosa. Y el texto es muy claro. Y no consideran en su corazón que tengo en memoria toda su maldad. Ahora le rodearán ¿qué? Sus obras. Delante de mí están. Es interesante. ¿Sabe que una persona mala se rodea de obras malas? Pero una persona justa se rodea de obras justas. Por eso es interesante. Y ahora le rodearán sus obras. Cada uno de nosotros anda enrollado en sus obras. Y por eso vamos a ser llamados a cuentas. Pero ¿sabe lo maravilloso? Es que Dios lo sabe todo. Muchas veces he pecado involuntariamente. Y descanso en que Dios lo sabe todo. Pero muchas veces he pecado voluntariamente. Y no me queda más opción que arrepentirme. Porque la Biblia es maravilloso eso. Cuando usted peca voluntariamente, no tiene más remedio que el arrepentimiento y apartarse del pecado, porque hay gente que se arrepiente y no se aparta. Entonces no se ha arrepentido, solo tiene remordimiento en su corazón. La persona que realmente se arrepiente, confiesa y se aparta. Pero cuando usted peca y peca por error, cuando usted la embarra porque falló, acuérdese de la omnisciencia de Dios. Dios lo sabe. Y Él no es injusto para acusar. Él no es injusto para acusar. ¿Recuerdan aquel hombre que estaba ciego? Y los discípulos le preguntaron, Señor, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Y Él, que lo sabe todo, dice, no, este no está ciego por su pecado. Es pecador, pero no está ciego por su pecado. Mi Padre lo encegueció para que la gloria de Él se manifieste. ¿Él lo sabe? Y es maravilloso pensar en este principio. Yo quiero, hermanos, que también pensemos en esto. Estos días se está promulgando mucho lo del aborto. Mucho. Usted debe ser una persona que diga no a eso.
Porque Dios dice no. Pero que el niño viene sin pies y sin manos, sin orejas. Eso es problema de Dios. Usted ya creo que aprendió a amar a alguien con ojos y con orejas y con pies. Ahora es bueno que aprenda a amar a alguien que no los tiene. Así que déjelo. Si sale, si nace, Dios sabrá qué hacer. Y si no, Dios sabrá si lo dejan hacer. Pero eso no es decisión de hombres, eso es decisión de Dios. Y Él sabe por qué permite lo uno y lo otro. Usted debe estar contento con Dios y yo con Dios de que nos dejó nacer completos. Eso es gracia de Dios, porque no deberíamos tener ninguno de los miembros que tenemos. Pero vemos en la gracia de Dios que hay gente que no tiene los miembros que nosotros tenemos y le sirven mejor a Dios y con mayor dedicación lo honran más a Él que nosotros que tenemos todo. ¿O no es así? Entonces Dios sabe por qué y cómo glorificarse. ¿Él lo sabe? Todo. Y Él sabe también que el tiempo se me acabó. Quiero que volvamos a Hebreos 4:13. Voy a parar aquí, porque tengo más para compartir, entonces lo comparto la vez pasada para la próxima vez para no correr. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Hebreos 4:13 otra vez. Pero quiero que lo leamos en el contexto ahora. Porque hay algunos hermanos que no quieren leer la Biblia para no ser responsables delante de Dios. Y quiero que tenga cuidado. Porque aquellos que le unen a la Biblia para que la Biblia no los descubra, de todo modo están descubiertos delante de Dios. Y Dios te ha dado la Biblia para que usted sea descubierto y se descubra. Y nos descubramos en nuestra maldad y nos humillemos delante de Dios y no tenga que Dios un día que descubrirnos y darnos cuenta que estábamos descubiertos y tener que haberlos lamentado de no haber leído la Biblia que nos descubría para que nos arrepintiéramos. Hebreos capítulo 4, voy a leer desde el 14, desde el 11. Dice, procuremos pues entrar en aquel. ¿Quién es aquel? Cristo. Procuremos entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Mire, los antiguos no reposaron, no descansaron, y todo lo que Dios es para nuestro descanso. Pero yo no por su desobediencia, y uno es desobediente por su soberbia. Y la desobediencia y la soberbia lo llevan a ser incrédulo. Escuche. Porque la palabra de Dios, escuche, es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones. Mire, hermano, Dios nos ha dado su palabra para que nosotros nos veamos por dentro. Dios nos ha dado su palabra para que nos veamos por dentro, porque Él nos ve y Dios quiere que nos veamos. ¿Cómo verme a mí mismo como Dios me ve? Muy fácil. Fácil. ¿Cómo? Con su palabra. Dios nos ha dado a nosotros un bisturí personal para abrirnos. Para que usted coja ese bisturí y se abra la cabeza así. Y la abra y se mire por dentro. Para que abra su corazón y lo mire, lo tasajee y lo mire, lo revise, cómo es verdaderamente. Y ese bisturí se llama la palabra de Dios. Por eso el texto dice, la palabra de Dios es viva. Por ser viva produce vida, y por ser eficaz funciona. Y más cortante que toda espada de dos filos. Recuerda que era un bisturí que tenía filo por ambos lados. Era básicamente un cuchillito de cirujano. Ellos abrían para abajo, abrían para arriba, tenía doble filo. Porque el cirujano usa el cuchillo para abrir y mirar, ¿cierto? ¿Qué está pasando? ¿En qué daños hay adentro? ¿Qué sirve? ¿Qué no sirve? ¿Qué se puede sacar? ¿Qué toca meter? ¿Qué toca hacer? Y la Biblia es exactamente eso. Y Dios nos la dio para eso, para que nosotros revisemos adentro.
Porque Él ya ve todo lo que está dentro y quiere que lo veamos. Hoy en día Dios le ha permitido a la ciencia dejar un poco el bisturí y meter una camarita sin abrir. Y allí con esa camarita miran todo. Y ya la ciencia ha permitido para hacer muchas operaciones sin tener que dañar el cuero nuestro. 3 punticos en lugar de 20 punzadas. Pero de todos modos, Dios de alguna manera sigue permitiendo que el hombre mire lo que está adentro. Pero miran lo visible, no lo invisible. Pero la palabra de Dios hace que veamos lo invisible de nosotros. La maldad de nosotros, el engaño de nosotros, la necedad nuestra, la envidia nuestra, los celos nuestros, que esos no se ven con lupa, no se abren, aunque se abran con cuchillo no se ven. Ustedes ven cómo en las necropsias abren y miran el estómago de una persona y miran qué comió, cuál fue la última comida o qué había comido en los últimos días. Lo entienden. Miran el corazón y miran, hasta pueden decir, este hombre fue fumador 10, 15, 20 años, pero no pueden ver sus pecados. No pueden ver sus maldades, sus intenciones, no las pueden ver. La Biblia nos hace verlas tal como somos. Y Dios quiere que usted entienda eso. Si usted no quiere verse a sí mismo, sepa que Dios ya te vio. Y que si usted no quiere verse, no quiere arrepentirse, y si no se arrepiente aquí, va a ser humillado un día frente a la presencia de Dios. Porque Dios sigue bajo el mismo principio: ¿te humillas o te humillo? Porque la única manera de exaltarte es que estés humillado. Y hay 2 opciones: ¿te humillas a ti mismo o te humillo? Y Dios nos ha dado la palabra para humillarnos a nosotros mismos y no dejar que llegue la hora en que Él nos humille. Porque Él lo ha visto todo, hermano. Él lo ha visto todo. Él sabe todo de mí. Ustedes no saben nada de mí. Dios lo sabe todo. Y yo no sé nada de ustedes, la verdad. Pero Dios sí lo sabe. Por eso el texto dice, el 13, el 14, el 12, perdón. Mire lo que hace. Ella es capaz de entrar. ¿Hasta dónde? Hasta el alma. Y partirla. Si usted va a la ciencia, el alma es indivisible. No lo es. La Biblia es capaz de dividirla, partirla y hacerla ver tal como es. No solo el alma, también puede partir. Ay, ¿quién puede partir el espíritu? La palabra de Dios. ¿El alma tiene puertas? Sí. ¿El espíritu tiene puertas? Sí. ¿Y quién las abre? La palabra. La palabra las abre. Para que yo vea cómo soy por dentro. Si usted quiere revisar su alma, quiere revisar su espíritu, tiene que leer las Escrituras. Y 1 Corintios capítulo 2 dice: nadie sabe las cosas del hombre sino el espíritu que tiene el hombre. Pero el hombre no sabe lo que el espíritu guarda. La palabra de Dios lo muestra. Por eso les sigo insistiendo: persona que no estudie la Biblia no se puede pastorear. Y persona que no estudie la Biblia bajo autoridad no crece. Porque muchos pretenden estudiar la Biblia sin maestro. Así no es el plan de Dios ni se crece. Usted siempre tiene que tener otro que le muestre lo que usted no es capaz de ver ni quiere ver, porque yo no aprendo solo. Yo no me corrijo solo ni me exhorto solo. Siempre necesito que otro me corrija, me exhorte, me haga ver y aún me regañe. No es así. Si fuera así, Dios había sacado a los hijos sin padres, porque ellos podían criarse solos. Pero como no pueden criarse solos, les dio papás. Si fuese así, podrían haber profesionales sin maestros. Pero como no es así, se necesitan los maestros. Y en la Biblia, en la iglesia funciona así: usted no aprende solo. Y si usted cree que puede aprender solo, usted va en contra del plan original de Dios de vaya y sea discípulo para que haga más discípulos. Pregunta: ¿Jesús, siendo Dios, fue alumno? Sí. ¿Hubo alguien que le enseñara? Sí. Y si Él, siendo Dios, tuvo que aprender, ¿cuánto más usted y yo? ¿Cuánto más usted y yo? Y dice que la palabra entra a las coyunturas, porque nosotros tenemos coyunturas necias, tuétanos, necios y pensamientos torcidos. Y la palabra entra y discierne mi manera de pensar y discierne mis intenciones y me muestra que estoy mal,
¿Quién me muestra que yo siempre estoy equivocado en mi manera de pensar? El día que usted diga que usted piensa bien, ese día usted le ha dicho a Dios que Dios es mentiroso. El día que usted diga que usted es bueno, usted le ha dicho a Dios, mentiroso. Porque Dios dice que no hay ni uno bueno. Y nos dice la Biblia que todos los pensamientos de nosotros son en contra de Él. La única manera de que usted diga que piensa bien y actúa bien es el día que usted decida hacer lo que la Biblia dice. De lo contrario, estamos mal. ¿Y Él lo sabe? Todo. Por eso dice la Biblia, el que no ama, no conoce a Dios. El que dice que ama y no guarda la palabra de Dios, miente y está engañado. ¿O no es así? El que dice que ama y no guarda la palabra, miente y está engañado. Dios lo sabe, Dios quiere que lo sepamos. Entonces, todo lo que Dios sabe, Él quiere que lo sepamos. ¿Y cómo lo sabemos? Por las Escrituras. Usted tiene que ser un alumno de Escrituras, porque Dios quiere que antes que lleguemos al juicio, yo ya lo sepa todo. Y si es posible, Dios lo permite, nos hayamos arrepentido antes de llegar al juicio. Como dice la Biblia, arreglemos en el camino. No sea que después de estar delante del juez, no haya nada que hacer. Si el Señor lo permite, continuamos la próxima semana.